quería lanzaros una pregunta que ha comentado Katia y que a mí me pareció también muy interesante acerca de cómo percibimos el liderazgo en función del género. Si creéis que el género determina el liderazgo o al menos esa percepción que tenemos de lo que es un líder. Bueno, yo creo que el liderazgo en sí mismo no tiene por qué ser de género, o sea, no afecta al género para nada, pero depende también del tipo de liderazgo del que estemos hablando. Podemos estar hablando de un liderazgo de poder, por ejemplo, ¿no?, que va más en relación con un cargo determinado. Yo ostento un cargo y entonces, en virtud de ese cargo, a mí me respetan, yo influyo. O podemos estar hablando de otro tipo de liderazgo, que es el liderazgo de servicio, que es el que yo promuevo, que se fundamenta en la persona, en lo que eres como persona, y en base a esos valores que tú, a tu marca personal, a esos valores que tú proyectas, tú consigues la confianza y autoridad para poder influir. Si estamos en el liderazgo de poder, yo iría más a que eso va más en una mentalidad más masculina, ¿vale? Y en cambio nosotras, yo creo que podemos llegar a liderar muchísimo mejor desde el liderazgo de servicio, desde lo que somos, desde lo que proyectamos y de lo que somos capaces de influir, ¿no? Yo creo que ahí tenemos las mujeres nuestro camino y nuestra proyección, y ahí no nos para nadie. Eso es lo que yo vengo experimentando y creo que ahí debemos trabajar. Muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias por invitarme a Helpers. Yo creo que después de lo que voy a decir, igual no me invitan más, porque soy un poquito polémica. A ver, respecto al liderazgo, quiero decir que no veo que tenga ninguna correlación con el género. Es con la persona, con su formación, ¿no? Un poco la definición de líder es aquel que ve más allá, o sea, mira hacia adelante y sabe dónde hay que ir, ya sea una empresa, una sociedad, una familia, y entonces hace un plan, ¿no? O sea, va por delante. Dijéramos que es un poco la característica del líder. Y luego ya pues la gente te sigue porque sabes motivar, ¿no? Entonces, yo creo que una mujer está perfectamente preparada, ¿no? Si se prepara para liderar un proyecto, yo ahora estoy liderando una caravana hacia Ucrania, que aprovecho, por favor, a mandar un aplauso totalmente a las mujeres ucranianas. Entonces... Y decir eso, que desde luego necesitamos líderes. Es cierto que necesitamos más mujeres que se vean como modelos, como referentes, ¿no?, para que nuestros hijos y nosotros... Pero yo que llevo ya 25 años trabajando y que estoy hiperformada y que pues no soy un ejemplo de éxito en liderazgo. O sea, yo creo que tendría que estar yo mucho más arriba aún. Entonces, hay fallos que luego comentaremos, es verdad, y quiero decir ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque creo que los hombres tienen miedo. Entonces yo, mientras oía hablar a todas mis compañeras que tenemos que empoderarnos, la seguridad, la autoestima, yo no creo así. Yo creo que hay que empoderar a los hombres. O sea, los hombres, mi marido, o sea, tienen que saber que les vamos a querer igual, que no les vamos a quitar todos los puestos, algunos sí, y que pueden ser igual de atractivos. Y luego esos mitos de que nos gustan gorditos, no. No. Nos gustan guapísimos, jóvenes. Claro, si tu marido tiene 50 y tú también, pues estupendo. Pero no, eso hay que desterrarlo. O sea. Y entonces yo creo que hay mucho miedo. De la generación de mis padres a mí se ha incrementado el miedo, porque yo, por ejemplo, he sido un elemento presionador en mi empresa. Y a mí me han tenido miedo y a mí me han apartado. Entonces me siento totalmente injusta, tratada como mujer. Soy feminista, no soy de Podemos, no soy fea, entonces pues lo quiero decir, claro, y quiero decir que no carguemos todo sobre las mujeres. Tienes que ser, tienes que motivarte, tienes que arreglarte, No, el hombre se tiene que dar cuenta que la mujer es un ser muy completo, mucho, que es multitarea, que además tiene hijos.
los pares, ¿vale? Que no tiene que llevar tacones de aguja, como algunas presentadoras del Tiempo, que no te puedes concentrar en las nubes, porque estás con los tacones de aguja. Yo bien deportiva la mayor A mí me parte de las veces, encanta, ¿eh? por eso, Isa, me encantas. Digo, esta es la única con un... Claro, Bueno, o sea, hoy me apetecía ponerme tacones. yo de verdad que te aplaudo por eso, porque decir, es que no vale que las pobres presentadoras de deportes y tal parecen vestidas para una noche vieja interminable. No puede ser. Entonces, liderazgo, totalmente preparadas. Totalmente. Además, alguien decía, si el presidente de Rusia fuera mujer, ¿habría ido a la guerra? Pues, a lo Pues mejor, mi marido decía, tú sí. Digo, joder, o sea, somos guerreras. Pero creo que por los datos, las líderes, por ejemplo, de empresas y de países, tienen menos corrupción. Ese es un dato, por ejemplo, objetivo. Y bueno, se meten un poco en menos líos. Pero también es cierto, como dice mi hijo, que él no es feminista, que hay menos mujeres, con lo cual los ejemplos también, ¿no?, de quiebras o de corrupciones, no tenemos una estadística neutra. ¿Te paso la palabra? Muchas gracias. Bueno, yo creo que ahí lo que deberíamos plantearnos es que realmente a lo mejor estamos explicándolo al revés, que es que realmente funcionamos por grupos, es decir, tu grupo, normalmente tú tienes más empatía con la gente que se parece más a ti, que tiene tus mismos valores, que tienes tu misma coherencia, que tiene tu mismo sentido de hacer las cosas, sea o no sea el correcto, porque a lo mejor con otro grupo consideran que todo lo que estáis haciendo es incorrecto. Entonces, ¿qué pasa? Que realmente nuestra visión actual del liderazgo está muy basada en los grupos de liderazgo, que son grupos que están formados por hombres, pero no solamente por hombres, sino hombres de una determinada formación, de un determinado estatus social, de un determinado nivel de actividad, ¿no? Entonces, ahora lo que está ocurriendo, y está ocurriendo yo creo que en todas las sociedades más evolucionadas, es que los grupos se están empezando a romper, se están empezando a hacer grupos más diversos porque se está empezando a conseguir que haya empatía entre gente y personas que no son igual. Yo no sé si alguna vez os habéis sentido minoría en algún momento, porque claro, nosotros en España, por ejemplo, pues somos todos muy similares los unos a los otros, ¿no? Pero si tú te vas a cualquier lugar en el que seas minoría, te vas a dar cuenta de eso. Tú piensas que lo tuyo es la verdad absoluta y cuando te encuentras en una situación minoritaria, pues ves que, bueno, pues en otro sitio no, y no te tienes que ir a Marte ni a ningún otro lado. Entonces, el liderazgo, pues sí, es que yo creo que ahora mismo tenemos unos referentes de liderazgo muy masculinos, pero no hay que tampoco enfocarlo desde que vosotros tenéis la culpa, no, es que ha sido así. Entonces, ahora poco a poco se están rompiendo y las mujeres podemos tener capacidades de liderazgo, cada una dentro de su talento, de su formación, de su forma de ser, de cómo se haya socializado, qué es lo que haya aprendido. Pero sí que es cierto que en general, es muy difícil generalizar, pero las mujeres tenemos un nivel de empatía muy importante con las personas y eso hace que a lo mejor nuestra forma de liderar esté más centrada en las personas, en lo que siente la gente y eso, oh sorpresa, es lo que está de moda ahora. Con lo cual, si ahora nos dicen que tenemos que estar formándonos en soft skills, por ejemplo, pues oye, tenemos ventaja por una vez en la vida, que es que de la lista de soft skills veréis que solemos tener bastantes, ¿no? Entonces, yo creo que hay que darle la vuelta a la tortilla, cada uno tiene que elegir su propio liderazgo, independientemente de si eres hombre o mujer, pero todos, seamos hombres o seamos mujeres, tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos porque el liderazgo jerárquico ya pues no sirve. Genial. Al hilo de lo que habéis comentado vosotras dos últimas, sobre todo, estaba pensando que hay una historia, esto es real, el país, ponedlo un poquito en cuarentena porque me baila un poco la memoria, pero creo recordar que fue en Suecia que cuando llegaron las mujeres a órganos de gobierno importantes, cambió de forma sustancial cómo se gestionaban los temporales de nieve. Resulta que cuando hay un temporal de nieve, claro, es que en Madrid, pues salvo Filomena, no hemos tenido así algo muy importante, ¿no? Lo primero que hacían eran despejar las carreteras de nieve. Claro, ¿qué ocurre? Que tú puedes despejar las carreteras, pero había algunos servicios, como por ejemplo ir a los hospitales, ir a colegios, incluso ir al trabajo, a los que no se podía ir con tanta facilidad porque eran sobre todo lugares a los que iban mujeres con niños que no iban en coche. Entonces lo que ocurrió fue que cuando las mujeres llegaron a órganos de poder, conscientes
de este problema y de la realidad que ellas vivían, lo primero que hicieron fue despejar las aceras. Sí, despejaban también algunas carreteras por ambulancias y demás, pero al despejar las carreteras se encontraron que de repente los colegios funcionaban mejor porque los chavales podían llegar, los alumnos podían llegar, se podía llegar también mejor a los trabajos y al final la economía se veía menos impactada por el temporal de nieve. Entonces, claro, en este aspecto, cuando pienso en la figura de la mujer y también en los roles que tenemos, me planteo, sobre todo para las mujeres jóvenes como yo, que nos planteamos ser madres, cómo encajamos la maternidad dentro de nuestro objetivo de liderar o cómo nos puede frenar eso a la hora de optar a un puesto determinado. No sé si me estoy explicando bien. Sí, bueno, la maternidad, ¿no? Sí, la maternidad. Como... Bueno, los obstáculos... Bueno, yo creo que también hay que tener en cuenta que la maternidad dura unos años, o sea que no es eterna, ¿no? Entonces, bueno, sí, sigue siendo madre para siempre, pero lo que significa es que son unos años que es verdad que tú te tienes que sacrificar por aquello que has querido, ¿no? Y para cuidar estos niños, a los niños mejor. Y eso es una cosa evidente, que no puedes ir a la misma velocidad cuando tienes niños de 3 años que cuando tienes niños de 16 o 18. Eso lo sabemos, ¿no? Pero yo creo que también hay que tener en cuenta, en relación con el liderazgo, es que si tú eres líder, lo eres. Entonces, no pasa nada. O sea, tienes niños, tú liderarás de otra manera, a lo mejor tienes que liderar en el colegio de tus hijos. Yo en un momento dado pues monté un proyecto que se llamaba Lideramos la igualdad con el ejemplo en el colegio de mis hijos y era un curso de Junior Achievement y yo me puse a liderar ese proyecto con padres voluntarios del colegio. O sea, vamos a ver, el que es líder da igual donde esté, ¿no? Y eso mismo, esa actitud proactiva de poner en marcha acciones en favor realmente de la sociedad, es lo que te va a dar ese carácter de líder, ¿no? El tener ese propósito en la vida, ¿no? El querer aportar. Por lo tanto, da igual donde estés, que seas madre, que no seas madre, lo que sea. Lo que sí que es verdad que es muy diferente afrontar una maternidad en una gran compañía, afrontar una maternidad en una mediana empresa o ser profesional independiente. Cuando tú eres profesional independiente, como fue mi caso, porque yo soy abogado, ¿no? Pues tienes la facilidad de organizar tu tiempo, que ahí es realmente donde está la diferencia. Si yo puedo organizarme mi horario, a lo mejor cuando yo tengo niños pequeños y sé que tengo que ir a recogerlos al colegio a las 5 y tengo que hacer los deberes hasta las 6 o las 7 de la tarde, pues lo que me haya quedado, pues a lo mejor cojo 2 horas de por la noche para poderlo solventar y no afecta a mi trabajo, ¿no? En cambio, si tú estás en una compañía y tienes que salir a las 8 de la noche, a las 9 de la noche, pues es más complicado. Por lo tanto, también, pues tendremos que valorar en qué tipo de empresa estamos o qué tipo de actividad estamos para poder afrontar mejor la maternidad. Pero bueno, cada uno elige la suya, ¿no? Es difícil dar consejos en este tema porque es muy, muy complicado, pero yo diría que lo primero tienes que, no sé si estás a tiempo, de elegir un buen padre. Sí. Quiero decir, no solo un buen marido, sino, claro, yo por ejemplo, ahí sí soy ejemplo de que mi marido hizo de padre absoluto, es que de pequeños mis hijos le querían más a él. Y un día se me saltaban las lágrimas porque contándole un cuento a toda pastilla, como hacía yo, me dijo, ¿y papá es mayor que tú? Sí, y se va a morir antes. Yo decía, ¿pero qué se va a morir? No, es que yo no quiero otro padre. Bueno, entonces yo me di cuenta que estaba más horas con ellos, pero fue una elección libre. O sea, yo pensé que un niño pequeño se entera, pero no mucho, pero en cambio luego iba a tener una madre pues con una serie de experiencias que le pueden enriquecer. Y de hecho ahora, por ejemplo, mi mayor orgullo con mi hijo, el varón, es que creo que le he educado sin lo que yo veo como machismos. O sea, yo cuando les toca fregar o hacer el baño, le toca igual a uno que al otro. Y eso mis amigas no lo han conseguido tanto. Entonces yo estoy orgullosísima ahora de que creo que mi hijo
pues es absolutamente neutro en eso, o sea, son temas que no le afectan para nada. Y se plancha sus camisas o habla de... Y eso me parece que ha sido una aportación mía un poquito, ¿no?, al universo de la igualdad. Y eso es lo que te puedo contar un poco respecto a los hijos, ¿no? Pero es verdad que igual todo a la vez no se puede, ¿no? Entonces hay que repartir un poco tareas. Y sobre todo, yo lo he vivido y un padre... O sea, yo ahí no creo que una madre tenga más, porque aunque físicamente lo parimos, un padre es absolutamente padre de sus hijos y le quieren muchísimo. Y, o sea, eso de una madre es una madre, no lo creo yo. O sea, yo creo que esos 9 meses, bueno, crean un vínculo físico, de defensas, de sangre, de anticuerpos, pero no más. Es mi opinión, ¿eh? Pero bueno. Yo creo que depende muchísimo de tu forma de ser, y también tu forma de ser depende de dónde estés en el momento en el que vayas a ser madre, ¿no? Porque no es lo mismo, pues eso, lo que comentabas, estar en una gran empresa, estar por tu cuenta, etcétera. Yo en mi caso, justo cuando tuve el primer hijo, yo monté mi primera empresa con 25 años y estábamos cerrando la empresa. Y entonces yo dije, bueno, pues este es el momento ideal, estoy embarazada, tengo a mi niño, me relajo un poco y tal. Y entonces a mí lo que me pasó fue que me llamó un cliente por teléfono, además un gran cliente, y me dijo, Gracia, tenemos unos proyectos a 3 años, queremos que vengáis a una reunión. Y yo dije, vamos, estaba yo sola, ya. O sea, vamos, que no tenía nadie detrás porque habíamos liquidado la primera empresa. Y entonces dije, vamos, y fui. Y entonces fui y mi bebé era pequeñito, o sea, acaba de nacer. Y entonces me dijo, lo único que tienes que ir a una reunión en Asturias, ¿no? Y yo dije, pues yo me voy, yo con todo me voy. Me fui para allá. Me fui el día antes para ir tranquilamente, no sé qué, dejé a mi niño. Pero yo nunca tuve la culpa de la maternidad y tal, yo nunca la tuve. Yo cuando estaba en una cosa, estaba en una cosa. O sea, tengo la capacidad de focalizar muy bien. Me fui para allá, no sé qué y tal. Y os voy a contar una cosa que me da un poco de vergüenza contarla, pero estando en la reunión, estamos en una reunión que había ahí un montón de porque era para un tema educativo, y yo llevaba una blusa y una señora me empieza a hacer así. Oh. Y yo digo, ¿qué tal? Y de pronto me miro y digo, ¡ay! Y claro, yo me había ido allí sin niño, pero es que yo necesitaba el niño, porque físicamente necesitaba a mi niño. Me tuve que ir al baño y tal, porque le estaba dando de mamar. Yo le estaba dando el pecho a mi hijo y yo estaba diciendo que me den un niño urgente porque, ¿sabes? Esto a mí no me había pasado nunca porque yo no me había separado de mi hijo, ¿no? Entonces, creo que se puede hacer todo, porque yo, de hecho, he tenido 3, como os contaba, no he dejado de trabajar porque he tenido la suerte de que me empezaron a llegar proyectos y tuve que montar mi empresa sobre la marcha en ese año, y luego tuve más hijos. Pero sí que hay que ser consciente de que eres madre. O sea, no te puedes ir diciendo, bueno, soy la misma que... No, tienes que ser consciente de que algo ha cambiado en ti y que tienes que... Yo lo llamo el efecto pastor alemán. Que tú tienes una nueva cosa, se te ha creado, que si algo pasa, levantas una oreja y ya sabes que tienes que ir, ¿no? Es como cuando por la noche, o sea, siendo madre, yo tengo un efecto pastor alemán, que mi marido se quedaba dormido y yo le quería empujar para que se cayera. No sé si era mentira o no, pero la que se despertaba era yo. Entonces, creo que hay que organizarse sabiendo que ya eres madre y que tienes que organizar mejor tu tiempo. Simplemente y no dejar que te quiten el tiempo, porque el tiempo, como sabéis, nos lo pueden quitar, nos lo pueden sustraer y lo podemos perder. Y yo creo que cuando eres consciente de eso, empiezas a organizarte mejor. Eso es lo más importante. Cuando dices que te quiten tu tiempo, ¿a qué te refieres? Pues es que imagínate la cantidad de veces que te quitan el tiempo, que tú estás haciendo una tarea o estás en un entorno en el que no quieres estar y te quedas porque... ¿Crees que te quieres quedar? Claro. O cuando estás en una reunión que ya llevamos 1 hora y media y tú dices, yo me tengo que ir a recoger a mi niño al colegio y no sé decir, hasta aquí, ¿cuánto tiempo os han quitado a vosotros? Muchísimo. ¿Y cuánto tiempo habéis perdido? Que esa es la segunda. Yo creo que eso todo el mundo se lo debería plantear. Fundamental. Saber que muchas veces no es que no tengamos tiempo. No me da la vida, no tengo tiempo. ¿Cómo estás dedicando? ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿Sabes? Claro. Desde luego, en mis años de ejecutiva, yo lo que veía es que los horarios no se acortaban, las reuniones a las 7, a las 8, porque muchos hombres no querían ir a casa para hacer las tareas con los hijos y los baños. Absolutamente cierto. Y sigue ocurriendo. Entonces, por favor, vamos a espabilar un poco,
vamos a compartir y hablar claro, decir que no pongas una reunión a las 7 y sigue ocurriendo porque es un aburrimiento ir a casa, la tarea, y entonces estás en una reunión, has comido de 2 a 5 estupendamente con tu vinito, te vas luego a la reunión y es mucho más, sí, no sé cómo decir, más entretenido que estar en casa con la tarea. Pero no. O sea, tienen... Y lo del efecto del perro este, que él no lo tiene, no, le das el codazo y se tiene que levantar igual que tú. O sea, es que no. Es que se hacen los dormidos, claro. Es que se hace... Ay. ¿Querías añadir algo, Miriam? No, simplemente que es verdad que los hombres no se quieren ir, pero se va a acabar con el tema de la compartida. O sea, ¿cuántos hombres hay ahora mismo que dicen tengo que trabajar 15 días y 15 días me tengo que ocupar de mis hijos? Y ahora son ellos los que tienen que salir corriendo de las reuniones, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a ser una gran lección, ¿no? Para saber lo que significa la vida dura que hemos llevado las mujeres. Poco a poco va cambiando esta realidad. Y ya que hemos hablado de la maternidad, del tiempo con los hijos, hablemos de conciliación. ¿Creéis que las empresas están dejando escapar el talento femenino por falta de políticas internas relacionadas con la conciliación y de la igualdad? Bueno, yo creo... Depende, es que todo esto depende de las empresas, ¿no? Porque hay muchos tipos de empresas. Están las empresas del IBEX, que esas se pueden permitir pues muchísimas medidas de conciliación, y luego están las medianas y las pequeñas empresas, ¿no? Y yo creo que no se puede exigir al final a todo el mundo lo mismo, porque no es lo mismo lo que puede cumplir una gran empresa en materia de conciliación que lo que pueda hacer una mediana o pequeña empresa, ¿no? Porque al final, o un autónomo, ¿no? Un autónomo son 24/7, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, yo creo que nos debemos ajustar muchísimo más a la realidad de las personas. Debemos focalizarnos más en lo que significa, bueno, pues para cada una de las personas que tenemos en la compañía, pues buscar esa manera de que esa persona se pueda realizar, ¿no? Más que hacer políticas generales, ¿no? Porque sí que es verdad que en una gran empresa es complicado hacer una política que no sea general, porque tienes menos contacto directo con las personas, pero no son lo mismo lo que pueda necesitar una persona que otra, ¿no? A lo mejor a una persona le das un tiempo para que pueda ir a un médico y ya le has solucionado, y a otras personas pues necesitan ajustar sus horarios de otras maneras, porque a lo mejor su marido trabaja por la noche o no sé qué, y entonces yo creo que el tema de la conciliación debemos ir más a la persona y también a las propias familias. O sea, mientras nosotros no consigamos adecuar la conciliación en nuestra propia casa, va a ser complicado que la empresa nos lo solucione. O sea, yo creo de verdad que el trabajo es de cada uno de nosotros en nuestra casa, y además eso será llevado a la empresa. ¿Por qué? Porque un hombre que está acostumbrado a conciliar, a trabajar, a ayudar, ayudar no, a ser parte en casa, y además ahora los hombres, hay que decir que muchos están deseando ocuparse de sus hijos, y les supone un sacrificio no ir a la puerta del colegio a recoger a su hijo. Y además están cambiando de trabajo simplemente por poderlo hacer. O sea, por lo tanto, yo creo que eso a partir de ahora, va a ser algo más de las personas en concreto que lo que va a ser las políticas grandes de compañías y tal. Porque la empresa que no le dé esa posibilidad de ir a buscar al colegio a sus niños se va a quedar sin el talento. Muchas gracias. Sí, yo creo que en todo el tema de la conciliación, que estaba muy atascado, la pandemia y las tecnologías nos han ayudado totalmente. O sea, ahora mismo con el móvil, el portátil y el teletrabajo, yo creo que ya son excusas totales. O sea, ya no puede haber diferencia para contratar a una mujer ni mayor, ni más joven, ni un hombre, porque todo eso se ha diluido. O sea, y es más, los datos te dicen lo contrario. En los puestos más de trabajo, dijéramos, operativo, hay muchas más mujeres. Yo ahora veía los datos de las fundaciones. Voluntarias y trabajadoras, porcentaje mujeres. Patronato, hombres. Y justamente en esos consejos o patronatos no es un tema de horario. Quiere decir que
que es otra excusa un poco, ¿no? Y otra cosa que quería decir de antes que me ha quedado... además de toda la carga que yo llevaba de fórmate mucho, sea adecuada, habla idiomas, haz máster, además de todo eso, ahora tienen que hacer carreras técnicas y además networking. Pero bueno, por favor, o sea, que no nos gusta jugar al golf o juegas a lo que quieras. O sea, son siempre como decir, no, es que no eres ingeniera. ¿Y qué? Yo soy farmacéutica, en un sector donde el 80% de las personas que estudian la carrera son mujeres. Si ves todos los órganos de dirección de todos los colegios, facultades, decanos y empresas de instrucción, son hombres. O sea, que no me vale la excusa del STEM o de empoderar, porque luego, pues eso, cuando mi hija llegue dirán que le faltaba otra cosa. Entonces, tenemos que ser valientes y más guerreras. Entonces, porque son excusitas que nos vamos poniendo. Y yo, como tengo la autoestima, vamos... Venía para acá y dice mi marido, ese flequillo, digo, ¿ese flequillo qué? Me lo dice al salir, no vale. Pues ese flequillo para arriba, ¿no? Como la autoestima, claro. Yo creo que es cierto lo que estáis diciendo y además es cierto las dos partes, porque muchas veces nos quedamos en la pereza de, bueno, como me están discriminando, como no tengo tal no sé qué, tampoco hacemos nosotras, ¿vale? Yo creo que se pide mucho, pero en el tema de conciliación debemos tener en cuenta que es que además no solamente las mujeres, porque ahora la gente que ha nacido pues, en los millennials, la gente que ha nacido a partir del 2000, es que no quieren estar en los trabajos hasta las tantas en la oficina. Y ya dice, no, es que yo no quiero estar, sea hombre o mujer, me da igual. Entonces, vamos a empezar a darnos cuenta que el talento va a estar pidiendo, pero ya no solamente las mujeres, que son las que estamos, dices que ya de momento que te cansas, ¿no? De estar todo el día pidiendo. Ayer lo hablaba con un empresario que me decía, es que, ¿y si las mujeres se quedan embarazadas? No sé qué. Digo, bueno, pues tú estás prejuzgando que una mujer que tiene 20 y tantos, 30 años, quiere ser mujer, quiere ser madre, que seguramente sí, y me parece fenomenal, pero es que tú no sabes si ese señor de 32 que estás contratando se va a caer por la escalera. No sabes si va a tener una enfermedad grave que le va a tener fuera de la oficina no sé cuánto tiempo. No sabes si se va a dar de baja, por ejemplo, por una depresión o por ansiedad, que a mí me ha pasado. A mí se me ha dado gente de baja por ansiedad, que es una cosa que no... Las empresas es como, ¿what? ¿Por ansiedad? Y muchas empresas que no lo entienden hasta que la primera vez que te pasas es cuando entiendes las cosas que pasan. Pero tú no sabes, si una persona te viene, no sabes, dices, bueno, pues yo le veo bien, tal, no sé qué, no tienes ni idea de si dentro de 6 meses se va a dar de baja por ansiedad. Pero sí estás pensando que seguramente se quede embarazada y se va a dar de baja por tal. O sea, estamos también ese prejuicio, pero como no, las empresas no contabilizamos, igual que muchas empresas pequeñas no contabilizan que tienen tanta gente que como echas a todos tienes que pagar y no lo tienen en cuenta, porque es así, pues tampoco estás teniendo en cuenta otras cosas. Entonces yo creo que se ha hablado mucho, seguimos en la lucha, seguimos diciendo cosas, porque es que es así, que hay que seguir, tenemos que trabajar todos, pero yo creo que ahora nos vamos a dar cuenta de que el mundo ha cambiado completamente. Tenemos la posibilidad de trabajar de forma muy diferente y es que las nuevas generaciones no quieren lo que teníamos antes. Entonces las empresas van a tener que adaptarse a esa realidad porque no vas a tener a nadie que te trabaje si no te adaptas, ¿sabes? Sean hombres o mujeres, eso ya va a dar igual. Pues muchísimas gracias. ¿Queréis añadir algo más a...? ¿No? ¿De momento? Pues... Yo no me puedo quedar con las ganas. Yo tengo 57. Entonces, como te estaba oyendo antes, que tú no tienes 50 y que si luego las enfermedades hay una ventaja enorme que tengo que contar. Las mujeres a los 50 y pico nos baja un poquito la hormona femenina, ¿no? Y eso hace que nos acerquemos a la forma de pensar de los hombres, que en algunos casos es de una felicidad absoluta porque empiezas a no comerte el tarro con existencialismos y llegas a la nada, que es... ¿En qué estás pensando? En nada, ¿no? Bueno, pues eso nos acerca y somos más felices y menos complicadas. Muchas gracias. Bueno, no tenemos tiempo para continuar. ¿Querías añadir algo, Miriam? Sí. No, simplemente, Sí. bueno, puedo decir que una de las bajas principales de los hombres es cuando juegan al fútbol o juegan al pádel y se pasan una temporadita con la correspondiente operación de la rodilla, ¿no? Entonces, quiero decir que
que eso está calculado, o sea, que la gente lo tiene que tener en datos. cuenta, ¿no? Pues sí. Mira, pues no tenemos tiempo para más. De hecho, íbamos con bastante retraso. Entonces, os doy 30 segundos por si queréis decir una frase final, un chimpún, para terminar este... Un chimpún, sí, chimpún, ¿no? Para terminar este encuentro tan interesante que hemos tenido y luego lo recojo yo. ¿Os parece? Pues venga, 30 segunditos. Pues yo simplemente diría que todos podemos liderar, que tenemos que ser proactivos, que tenemos que buscar aquel propósito por el que queremos alcanzar, y toda nuestra carrera profesional, todo nuestro ámbito personal tiene que ir dirigido a conseguir ese gran propósito de vida, que es al final lo que nos va a dar la energía para poder conseguir aquello que nosotros queremos y que queremos aportar a la sociedad, ¿no? Hemos hablado de sostenibilidad y yo creo que no hay cosa mejor en la vida que ser buena persona, buen profesional y conseguir alcanzar tu ¿para qué?, tu gran propósito. Pues yo voy a aprovechar un poco hacer una cosa que os va a gustar, ¿no? Porque yo ahora mismo estoy en la Fundación Cofares, que me han puesto así como para que esté tranquilita, pero no. Entonces, os invito por favor a que en mi LinkedIn veáis una campaña que estoy haciendo de captación de donativos para enviar 2 camiones refrigerados a Ucrania. Entonces lo vamos a llenar de vacunas y de insulinas. Y os garantizo que van a llegar porque tenemos el apoyo del Ministerio de Sanidad de aquí de España, la AEMS, y nos han pasado la lista de las necesidades concretas del Ministerio de Ucrania. Tenemos ya un hub logístico donde entregar y entonces ahora los estoy llenando. Entonces, si podéis hacer cualquier donativo, que sepáis que va, porque no es fácil enviar allí medicamentos, o sea, tiene que ser un montón de requisitos y nosotros lo vamos a hacer. Entonces, si alguno quiere hacer algún donativo, pues os lo agradezco. Y agradezco este foro para poder hablar de esto también. Pues muchísimas gracias por este ratito que yo creo que ha sido muy interesante. Yo os diría 2 cosas, que hay que seguir pidiendo, hay que seguir levantando la bandera de qué cosas son injustas y qué cosas tienen que cambiar, porque con que una sola persona no esté contenta con lo que está ocurriendo, yo creo que merece la pena escucharla. Entonces hay que seguir haciéndolo, aunque nos digan, ¡qué pesadas sois! Siempre con lo mismo. Bueno, me da igual, hay que seguir, porque es así. Pero también tenemos que darnos cuenta de que tenemos que aprender, y yo soy una persona que no tengo muchas grandes cualidades, solo tengo 2, que es que sé ver el talento de las personas, es decir, tú se te da bien esto, y, no, si yo no tengo ni idea, no, sí, y es verdad. Y otra es que aprendo constantemente, soy muy curiosa, me gusta aprender, y tenemos que aprender para poder mejorarnos, no quedarnos con la versión que tenemos ahora, sino ir pasando de versión, la 2.0, la 3.0, la que sea, pero tenemos que esforzarnos porque realmente ahora las capacidades que tenemos y las posibilidades que tenemos, ninguna mujer en el mundo las ha tenido hasta ahora. Entonces creo que tendríamos que aprovechar todo eso, de verdad. Pues muchísimas gracias por estas conclusiones y de nuevo muchísimas gracias al Ayuntamiento de Las Rozas, a la Concejalía de Familia, Servicios Sociales y Distrito Centro, José Luis, su concejal, que está aquí, Helpers Speakers, y quiero pedir por favor a una mujer muy importante que ha hecho posible este encuentro. Raquel, por favor, si puedes subir aquí para que recibas el aplauso que te mereces. Raquel, cofundadora de Helpers Speakers, muchas gracias por haber organizado todo esto, por haber traído a este plantel asombroso. ¿Verdad que yo tengo síndrome de impostor al lado de estas mujeres, ¿eh? Asombroso. No sé si quieres añadir algo para cerrar este encuentro. Bueno, yo espero que haya sido de utilidad para todos, que hayamos puesto algún problema sobre la mesa y alguna solución también a corto plazo, que es lo importante. Muchas gracias. Pues seguro que sí. También que hayáis pasado una mañana tan agradable como nosotras. Yo me lo he pasado genial y he aprendido un montón durante estas 4 horas.